Vale, con Burgess. Ok. Vale, pues casi que arrancamos. Voy a quitarme cosas. Vale. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto, eso está genial. Bueno, mi nombre es Rafael Baena Girvez, seguro que no adivináis dónde trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, es mi primera vez que he visto las oficinas, o sea, verdad sea dicha. Y no, aunque me preguntaban, la charla es en castellano, el título es en inglés. ¿Alguien reconoce la canción? Vagamente. Suena por ahí, bueno, alguien, venga, va. Era un juego a... ¿por qué nace esta charla, no? Pues, bueno, primero presentarme y ya os cuento todo. Rafa, por favor, ya os he dicho, no adivináis dónde trabajo. Soy MVP Data Platform desde el pasado diciembre. He tenido la suerte de poder unirme al club, como está Bernat, como está Tony. Estaba también Pecado por aquí, bueno, grandes profesionales. Estaba también Nacional Diana y principalmente me gusta mucho aprender, profundizar, compartir, disfrutar de la comunidad y sobre todo los funcos, ¿de acuerdo? Tengo una estantería donde ya no me caben, alguno lo ha visto y ahora me ha dado, pues, en función del evento, pues me funconizo. Tenéis aquí un QR, ¿vale? Donde tengo LinkedIn, el repo de GitHub donde subo herramientas, también publico artículos en Medium, que algunos me lo están dejando un poquito desfasado, porque ya sabéis cómo avanza Fabri, que de hecho, os voy a ser completamente transparente. Di esta charla hace una semana en casa, en La Terreta, en Valencia, y ya me han cambiado cosas. Fabri ya sabéis que está continuamente, unas para mejor, que me complementan la charla, otras quizá para peor y me desmontan en algún punto, pero bueno, haremos un montaje en producción, que eso siempre mola. Si os tapo algo, me decís, ¿vale? Que es que está un poco complicado y seguro que me la pego. Vale, bueno, aparte de todos los eventos que se han puesto Tony, Iván y Bernat en el aire, bueno, y Marc está en espíritu, poneros tirando para casa, tenemos el Convex próximamente, tenéis un QR con descuento en las entradas, también es un evento muy chulo en Madrid, con duración de varios días, por si os puede interesar, ¿vale? ¿Listo? Genial. Vale, pues ya hechas las presentaciones y la publi y todas estas cosas, lo que os decía, ¿por qué surge un poquito la charla? ¿Vale? Con la analogía de la canción incluida. Yo vengo del mundo de trabajar con SQL Server, Data Warehouse relacional, antes de todo el boom de la nube, posteriormente llegado Power BI, luego me hemos evolucionado a Fab, ¿vale? Es decir, yo era más mundo del warehouse. Todo eso me quedó un poco relegado con el avance de la tecnología y la llegada sobre todo pues, de Spark, Delta, Parquet, todos estos palabrejos del Big Data. ¿Alguien más o menos se siente identificado? Siempre ha sido, sí, genial. Tenemos experiencia, soy más de SQL, pensando en Transact SQL, que de Spark y de Python, ¿sí? ¿Qué dice el otro sector que no habla mucho? Sí, veo un sí por ahí al fondo, estupendo. Pues un poquito va de eso la charla, en el sentido de, sí que es cierto que cuando quizá Fabric salió, la elección estaba bastante clara, no es el warehouse, y tampoco os vengo a decir que uséis el warehouse para todo, ¿vale? Se trata principalmente de ir de menos a más para aclarar una serie de conceptos y cuestiones a tener en cuenta, no para que warehouseicemos todo, así como palabra que ni me ha salido bien, ¿de acuerdo? Sino para que a la hora de hacer nuestras soluciones tengamos claro si optar o no. Porque no se trata de lo mismo para todo, o si uso uno, excluyo el otro, ¿de acuerdo? Sino que cada uno tiene puntos fuertes y puntos débiles. Y lo suyo en Fabric, con toda la cartera de juegos reunidos paper que tenemos en la caja, es sacarle el máximo provecho a todos ellos, buscando la mejor eficiencia, pero sobre todo el mejor consumo. Recordemos que operaciones, capacity units, caracoles, que al final es lo que más toca, ¿vale? Entonces, como digo, una pequeña introducción, ver características, nombrarlas en concreto y principalmente la última es la demo, que es en poner en valor, que espero que no falle nada, en teoría no debería, a lo que yo veo el rasgo más pronunciado o que mejor he visto dentro del warehouse para algo que es muy importante, que es la monitorización, la observabilidad y la auditoría.
Si no sabemos lo que pasa, ¿qué tenemos? Un problema. Podríamos decir. Sé que hemos pensado seguramente varios y varias la misma palabra o algunas de ellas, pero vamos a hacerlo así y en bonito, ¿vale? ¿Hasta aquí pinta bien de momento? Perfecto. Vale, pues ¿quién cuando hace una solución en Fabric, trabaja en Fabric, se sigue liando con los diferentes recursos de almacenamiento que tenemos y cuáles debería usar? Veo poca, bueno, se han levantado las pantanas. Vale, estupendo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y siempre hay unos bonitos árboles de decisión en la propia idea de Microsoft, ¿vale? La comparativa, que tiene sentido, es entre Lakehouse y Warehouse, ¿vale? ¿Habéis usado el Lakehouse? ¿Hay alguien que haya usado el Lakehouse en la sala? ¿Habéis usado Warehouse? Menos, ¿verdad? No pasa nada. Siendo sinceros, solo hay un único factor, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, Databricks ya lo tiene, a lo mejor cambia la película en los próximos meses, pero solo hay un factor, lo pongo ya porque estoy haciendo el spoiler, que a la hora de Warehouse o Lakehouse, y no por ello que sea todo con el Warehouse, puede hacer inclinar la balanza, ¿vale? Y es este que os pongo en rojo. Normalmente, todas las comparativas que tenemos de Warehouse y Lakehouse se centran en la familiaridad y experiencia que tengamos con las tecnologías. Ejemplo claro, si somos unos cracks de Python, no me voy a poner a aprender a Transact SQL y mundo relacional analítico, porque me va a llevar más, salvo que venga de la jefe o la jefa. Pero creo que nos entendemos, es decir, si se hacerá, tampoco nos cerremos puertas para que no voy a meter en B, sobre todo, pues ya sabéis todo, no quiero todo para ayer, ese tipo de cosas que siempre son un plus en esta profesión o en este mundillo. El tipo de dato. Esto también es muy importante, pero no tiene por qué hacer, no es un algo que te decante la balanza de per se, ¿vale? El tipo de dato me refiero a dato estructurado, pensemos en tabla, más fácil del mundo, semiestructurado, un JSON, que a veces el contenido así anidado es horrible y cada uno cambia y es maravilloso, me encanta trabajar con ese escenario, y no estructurado, audio o vídeos, ¿de acuerdo? El que puede decantar la balanza, o por lo menos de que el warehouse esté presente, si no en todas las capas, si estamos en un medallion, es las transacciones multitabla. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo puedo aglutinar todas mis operaciones, que abarquen varias tablas, y si una de ellas falla, que todo eso se restablezca y que quede el estado como estaba. ¿Esto se entiende? Si necesitáis ese nivel de robustez, el único que lo tiene por hoy es el warehouse. El Lakehouse tiene esa integridad, esa robustez a nivel de una única tabla. Pero si nos falla una tabla, el resto quedarán en el estado nuevo. Podemos hacer a mano un time travel y estas cosillas, pero digamos que no va en la caja esa robustez. ¿Esto se ha entendido? Como os digo, este Databricks lo ha metido ya en tablas parecidas con lo que sería su Lakehouse, ¿de acuerdo? En Fabric hoy por hoy no lo tenemos. Puede que lleves. Y yo aparte, por no quedarme en lo que suele ya estar disponible, os hablaré yo, he incluido dos cosas, esto es lo que digo que van cambiando, ¿vale? Y te lo van haciendo para bien y para mal. El modo de consumo, ¿vale? Es aquí que a qué me refiero. Todos sabemos que tenemos el import, el direct lake y direct query era el más lento que el caballo del malo. Ahora, como lo está explicando Thierry antes, con ese modo y el One Lake Security, parece que hay uno que resurge un poquito el direct query. Direct query sigue siendo útil cuando a lo mejor llegamos a ese techo de máximos que tiene Direct Lake, como nunca me sale en castellano, los warrays, las franjas entre las que se puede mover 9 millones de tablas, que hace ese fallback al Direct Query, o si estamos trabajando en import, la memoria de los modelos. ¿Qué pasa? El rendimiento de Direct Query, si no cuidamos lo que tienen por debajo, si unas estructuras, pues obviamente un modelo en estrella como esos que Tony sabe un huevo, pues si lo conecto directamente al RP de producción, eso suele acabar mal. No sé si alguien ha hecho el experimento, pero si no, ya os hago yo el spoiler. Entonces, para aprovechar esos modos de consumo, el warehouse puede ser una opción interesante. ¿Por qué? Porque aunque el endpoint SQL utiliza el mismo motor, ¿vale? Que es el motor Polaris, que es una evolución de lo que había en Synapse, no son del todo lo mismo en cuanto a las características que ofrece. El warehouse, como sí que puede reescribir los datos, las tablas que estamos consultando, tiene acceso a algunas características
que el endpoint, ¿no? Y el endpoint además está supeditado a esa sincronización con las tablas delta que tiene la parte de, vamos a decir, de Spark o de OneLake del Lakehouse. ¿A alguien le ha pasado que ha hecho operaciones en Spark, en el Lakehouse, veis el dato actualizado en vuestra tabla delta, os vais al endpoint, hacéis una select y no sale actualizado? Sí. ¿Verdad? Ese refresco, ese delay, que han metido una cosa que me ha estropeado un poquito esta semana esto, pero bueno, está todavía en preview, voy a cogerme eso, no lo he podido probar, es prometedor, o sea, no lo quiero quitar de mérito. Podemos activar ahora en el endpoint un nuevo modelo de sincronización que agiliza. No sé cuánto delay tiene o qué contraprestaciones, o que acaba de salir, lo leí ayer viniendo en el tren, pero oye, es un avance. Pero es una de las principales diferencias, ¿vale? Y a todo esto, independientemente de que tengan diferencias, por eso os digo que no vengo a vender el warehouse para todo, ni mucho menos, ambos, incluso todos los motores de Fabric, recordad, uno para almacenaros a todos. OneLake, formato Delta, todos entienden, no hay silos y no estamos poniendo barreras. Ni se trata de hacer temas de exclusión. No por usar el Lakehouse, no por usar el warehouse, ni viceversa. Manda el proyecto, el ecosistema y las necesidades que tengamos. ¿Hasta aquí bien? Fabi, Unión hacia la fuerza, dígame. Una cosa, hasta hace poco ha cambiado, pero también uno de los aspectos que a mí me tira todo lo otro es el tema de seguridad. Porque hasta hace poco en los Lakehouse por esquema no podías poner seguridades, Sí. y poner el security y demás. Y en cambio en el Data Warehouse sí que podías segmentarlo más para que unos usuarios hubiesen solo una parte. Correcto. Ahora lo que pasa es que Ahora con el OneLake Security ya... se ha dado un poco la vuelta porque de hecho el warehouse, bueno, lo estás viendo también en Thierry, la parte de las vistas no ven tan claro cómo ubicar la seguridad porque no existe el dato. El warehouse no ha salido en el OneLake de entrada. Claro. Igual que el Power BI y los modelos semánticos están parcialmente por la parte que he dicho, con el data endpoint, pero importado sigue estando esa diferencia. Entonces, la seguridad aquí viene a nivel del SQL, tiene column, el row y el masking, si no estoy equivocado. Entonces, este también es un factor a tener en cuenta. Siguiendo con esto, vale, ya hemos hecho la introducción. Ahora, ¿para qué no nos vale? O aclarar para qué no deberíamos usarlo. O qué tiene de mal, porque no todo es bonito en el mundo del Señor. Luces y sombras, ¿de acuerdo? Por favor, no lo intentéis, de verdad. Warehouse para tiempo real, cargas de trabajo transaccionales, bueno, este lo podría medio variar, o para almacenar ficheros, no lo intentéis. Bueno, si queréis, no os quiero cortar. Si lo queréis intentar, intentadlo. Pero yo no lo recomiendo. Principalmente porque es imposible almacenar ficheros en un warehouse. El tiempo real creo que va a ser de todo menos real, va a ser más tristeza real que otra cosa. Y la carga de trabajo transaccional os puede dar el pego, pero el rendimiento en tiempo que vais a conseguir no va a ser ni mucho menos el que vais a tener con la SQL DB, que es lo que estaría orientado para él. ¿Vale? ¿Qué sí que podemos hacer? Parcialmente, o puede manejar, pero no va a ser tan bueno como otras opciones. Podemos trabajar con ficheros, que no almacenarlo, ojo, tenemos la posibilidad de hacer el copy into desde una cuenta de almacenamiento y volcar dato. Tiene unos rendimientos espectaculares en cuanto a tiempo y consumo de CUs, ¿vale? Hay también temas de seguridad que hay que tener en cuenta, pero por ponerlo ahí. Y podemos explorar tanto paquetes como CSVs con la función OpenRunSet y virtualizar de alguna manera el dato como hacíamos anteriormente en Science. Tiene límites de rendimiento, ¿de acuerdo? Pero para un uso exploratorio, para pequeñas cuestiones, se podría utilizar. Y para la parte de Machine Learning, que esto mucho mejor a nivel Python y Spark, ¿vale? También tenemos, y esto lo han incrementado también esta semana, teníamos solo la posibilidad de hacer predicciones con la función predict, y ahora han metido toda una serie de funciones de IA que me recuerdan mucho a las que teníamos disponibles originalmente en Power Query. Eran análisis de sentimiento, identificación de texto y no me acuerdo de más, incluso poder hacer nuestros propios prompts, ¿vale? Esto ha salido esta semana en versión preview. Como todo, expande la capacidad, pero no sería el caballo ganador si queremos hacer algo más serio. También es menos flexible y para acompañarle o hacerlo más poderoso en la fuerza, si lo queremos ver así, requiere de otros elementos o características que le ayuden o que enriquezcan nuestra solución. ¿A qué me refiero con menos flexible? Pues algo que no pasa casi nunca en el mundo del dato. Tengo una tabla ya definida con un esquema y ese esquema cambia. A que nadie nunca ha definido una tabla y nunca le cambia el esquema, ¿verdad? Esto es raro que pase. Pues en este sentido es menos flexible que una opción con
con Spark, ¿vale? En Spark tenemos el merge esquema, podemos evolucionarlo. Aquí, pues, seguimos tirando un poco del alter table y lo tenemos que controlar más manualmente, menos automatizado. O, otro ejemplo, el V-order, ¿hay alguien que no sepa lo que es? Vale, no pasa nada. Para eso estamos. El V-order es un algoritmo propio de Fabric que puedes activar a nivel de las tablas delta y lo que hace es comprimir esos ficheros que está escribiendo para favorecer muchísimo el rendimiento de directly. ¿Hasta ahí bien? Pues ese ajuste de V-order en el mundo Spark, en el mundo Lakehouse, el que me veo así, tú lo puedes activar tabla a tabla. Es decir, tienes una granularidad de dónde activarlo mucho mayor que, por ejemplo, en el warehouse, que es más rígido. ¿A qué me explico? Hoy por hoy, tú en el warehouse o lo tienes activado o lo tienes desactivado. Y si lo desactivas, no lo puedes volver a activar. Entonces, si necesitas tener tablas con V-order y tablas sin V-order, tendréis que tenerlo de warehouse. Y ser muy consciente de que una vez desactivado, hoy por hoy, no puede volver atrás. ¿Hasta ahí bien? Perfecto. Y ahora a lo mejor viene la pregunta. Vale, nos has dicho que usemos todo, nos has dicho lo malo que tiene. ¿Para qué leches uso esto? Quiere decir, ¿vale? ¿Alguien se ha hecho la pregunta? ¿Le ha pasado por la cabeza? Vale, perfecto. ¿Qué caracteriza al warehouse? Pues lo he querido definir en sencillez, robustez y fiabilidad. Sencillez, ¿por qué? Porque simplifica mucho y nos abstrae de ciertos mecanismos a nivel desarrollador, incluso administrador, si lo queremos ver así, a la hora de trabajar con el dato, ¿vale? Y también lo hace fácil. Ejemplos. En Spark yo siempre tengo que levantar un clúster. Y justo el día que tenéis prisa, ¿quién no le ha pasado que se queda ahí pensando unos segundos de más el starter pool? ¿No? Es decir, que va rápido, pero siempre hay que levantar ese recurso de computación. Aquí no. Es una chorrada, pero ganamos tiempo. Lo mismo con la sincronización, aunque hay un tema de mejora que comentábamos del endpoint. El endpoint tengo que esperar que los datos del lakehouse estén sincronizados. En el warehouse, tal cual lo escribo, lo tengo. No existe ese dilema, ¿de acuerdo? Además, el propio warehouse se preocupa de lo que estábamos hablando del V-order. Recordad, aunque yo vea tablas como podía ver hace unos años en un SQL Server, o si me conecto en un Management Studio y veo las tablas como las viera si fuera una base de datos on-premise, por debajo el warehouse tiene tablas delta. Las tablas están compactadas con un algoritmo, con un número de filas, y todo eso se ocupa el warehouse de hacer una distribución óptima para que no tengamos que preocuparnos nosotros y nosotros. Eso asegura, robustece ese rendimiento y esa fiabilidad cuando hago una consulta en cuanto a tiempos y calidad de los datos. Aparte de que los va purgando y creando cosillas por detrás, como estadísticas, que incluso podemos forzar, para asegurar la velocidad de las operaciones y una ejecución óptima de las consultas. ¿Se entiende? Todo esto se puede hacer también desde Spark, pero toca más factor humano. A igualdad de condiciones, hay unas sutiles diferencias en cuanto a rendimientos y consumos, pero no muchas. Pero si no hacemos esa inversión extra de mantenimiento, la compactación a nivel de Spark, que luego a su vez favorezca las tablas que replica el endpoint, nuestras consultas y nuestras operaciones se van a ver penalizadas. El warehouse ya hace eso por nosotros. Esto también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Esas operaciones que hace por nosotros, que están muy bien, que aseguran esa calidad, esa robustez, no pueden llegar al nivel del tuning fino que podríamos hacer con Spark. ¿Se ha entendido esta diferencia? Por poner una analogía, ¿alguien es gamer en la sala? No me lo creo. No. Estáis quedando solos. Bueno, ¿habéis jodido el ejemplo? ¿A qué quería decir aquí? La diferencia entre comprarte un PC ya hecho y hacértelo tú. El PC ya hecho te va a asegurar una calidad, bueno, también depende de la marca y puede haber cosas, pero pensemos que sí, ¿vale? El PC ya hecho, yo sé lo que estoy comprando y me va a funcionar bien. Pero para llegar a determinados niveles, esta gente que overclockea y luego explota las máquinas, pues ya pues toca que te lo haga alguien pagando, que sepa, hacértelo tú, que hay gente que da. A mí, yo prefiero, no me arriesgo. Y luego, cosillas. La monitorización, para mí es la joya de la corona en cuanto a lo que ya incluye dentro de la caja a la hora de poder ver consultas, analizar patrones de uso, detectar posibles problemas en consultas, ¿de acuerdo? Incluso tracear hasta el capacity metrics. Esto no lo he conseguido, pero se puede,
¿vale? Que a veces me cambian el modelo y es un poquito complicado. Para hacer lo mismo en Spark, que me he pegado yo más a nivel de Fabric, no digo que sea imposible, ¿eh? Es mucho más farragoso. Y no sé si podemos llegar a ese nivel de trazabilidad de una consulta como podemos con el warehouse. ¿Eso es motivo suficiente? No, pero es algo a tener en cuenta. Y sobre todo ha metido también el poder controlar y aislar cargas de trabajo, diferenciando, creando diferentes pools de SQL. ¿Alguien ha trabajado con Synapse? Algo similar a los pools dedicados, pero mucho más sencillo. De todas maneras, lo vemos, ¿vale? En definitiva, ¿has dicho? Si queréis preguntas o algo, por favor, paradme, ¿eh? O sea, puede ser vivo, no hay problema. El warehouse, más occidentado hacia la capa de consumo. Echar capa oro, ¿de acuerdo? O servir el dato a modelos o que los usuarios se conecten vía o directamente a hacer consultas. Por todo lo que ya he expuesto, por las acciones que todavía no he comentado que podemos hacer y principalmente porque, aunque no lo he podido probar del todo, hay varios artículos, por ejemplo, nunca me acuerdo, nunca sé decir bien el nombre, el chico de FODMU, que ha hecho un estudio muy interesante de consumos de consultas desde un warehouse y desde un lakehouse tratando de hacer igualdad de condiciones. Obviamente hay que cogerlo con pinzas porque es un único artículo y todos nos podemos equivocar, yo el primero, pero digamos las diferencias, sobre todo a nivel de computación, de CUs, dan para pensarse. Ya sabéis que los CUs pues, es lo que nos da ancho de banda en Fabric y si me voy acercando el límite y me voy pasando, toca un poquito de... Nos penaliza, ¿de acuerdo? Y si tenemos que escalar, ya volvemos a los caracoles que siempre queda. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Se ha entendido? ¿Alguien está viendo más interés al warehouse o como mínimo tenerlo en cuenta? ¿Sí, no? Vale, a ver si conseguimos... Ya os digo, no os quiero cambiar, es simplemente que lo consideréis. Yo no me pagan por vender el warehouse, ni mucho menos, ojalá. Vale, ¿qué características tiene también que podemos aprovechar? Muchas de ellas están disponibles en el endpoint y otras no. Por eso es lo que os decía, que son el mismo motor, pero no funcionan del todo de la misma manera. Hay cuestiones que ya teníamos antes disponibles y que han llegado al mundo del Big Data y que dices, ¿cómo no estaba esto? Pero tiene unas implicaciones detrás, sobre todo por funcionar de manera distribuida, ¿vale? Tenemos las Identity Columns, todo el mundo sabe lo que son, autoincrementales, columnas Identity, ideales para hacer las claves subrogadas bajo el escenario de un nuevo modelo y poder hacer SC2, vivir tranquilos, bueno, o no, porque a veces dan más que la cabeza otra cosa, pero bueno, que podamos hacer ese rebautismo y no utilicemos, pues, GUIDs o cadenas horribles que luego en Power BI van a tener a lo mejor un rendimiento más deficiente. Podemos definir claves. No son enforced, es decir, no van a aplicar íntegramente, que no tengan valores nulos, o van a buscar la referencialidad, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí que las podemos definir, claves foráneas y claves primarias, y eso va a tener dos posibles ventajas. La primera, que ayuda al optimizador de consultas. Y hoy por hoy no podemos definir claves en Spark. Probadlo si queréis, pero casca, no deja. Y luego también, si recordáis la primera charla de la ontología, si conectamos un warehouse, un agente al warehouse, esas claves también le dan contexto al agente a la hora de saber cómo unir las tablas y que no alucine y haga un join por dos columnas que digas, no sé qué te has fumado para darme esta solución, ¿vale? Y aquí viene uno de los elementos más diferenciadores que solo tiene el warehouse y no podemos hacerlo, por lo menos hoy por hoy, en el que es el cluster. Un algoritmo de ordenación que, para que os hagáis una idea, va a agrupar valores similares y a la hora de que hagamos consultas filtrando esa columna, va a dar unos tiempos de consulta y va a hacer un file skipping, es decir, saltarse ficheritos que no tiene que tocar para leer, increíble. Con lo cual, eso se traduce en consultas más rápidas, menos consumo, más simultaneidad en muchos usuarios y menos preocupación de poder llevar a la sobrecarga la capacidad. Hasta aquí me estoy sabiendo explicar. Enlazamos con temas de monitorización, las query labels. Cada consulta que yo haga, ya sea una consulta simplemente una select, operaciones de QL, data query language, data definition language, data manipulation language, todos estos que no me los sé todos, yo los puedo etiquetar. Y esas etiquetas me favorecen la trazabilidad para ver esas consultas o esos procesos que me han llevado, que han consumido y
cómo van evolucionando en el tiempo. Ese labeling no es posible desde un lakehouse, o por lo menos yo no he visto la forma, no quiero decir 100%. Podemos clonar tablas, como también podemos en el lakehouse, y esos clones incluso no ocupan espacio. Podemos generar estadísticas, como se hacía anteriormente en un SQL Server, y aquí es donde es mucho más potente, por ejemplo, las tablas delta, porque las estadísticas en tabla delta, o la que mantiene Parquet, son sobre todo las columnas. Pero las estadísticas a nivel del warehouse pueden ser sobre todas las columnas, sobre un subconjunto de columnas, y de esa manera favorecer también el rendimiento de nuestras consultas. Si vemos con la monitorización las operaciones que suelen hacer nuestros usuarios y usuarias y orientamos el uso del clustering, el uso de las estadísticas, a esas queries más recurrentes, solo vamos a conseguir que mejorar. Con lo cual, se retroalimenta todo. Tenemos la posibilidad de hacer un snapshot, vamos a decir así, una foto de nuestro warehouse por completo. Y ese snapshot se puede consultar de manera independiente. Igual que podemos consultar con time travel versiones diferentes de las tablas, y no sé cómo voy de tiempo, que tengo peligro. Si eres tan amable, Bernat. Por 13 minutos empiezo yo. Buah. Si lo sé, no pregunto. Vale. Bueno, foto de un warehouse, ¿de acuerdo? Aislado y lo podemos consultar y puede convivir con el otro. Y también podemos definir periodos de retención. Estaba limitado a 30 días la almacenación que iba guardando, pero ahora puede ser superior. Ahora, clonar no tanto, pero los snapshots, aumentar el periodo de retención, suena muy bien de, puedo consultar datos hasta 120 días. Pensar, estamos en Fabric, OneLake, eso se almacena. Cuanto mayor el almacenamiento, más factura, ¿vale? En lo cual también es, aunque nos abstraiga de ciertas operaciones de mantenimiento, esto nos sigue siendo una responsabilidad controlarlo. Ejemplo fácil, retención en un entorno de desarrollo al mínimo, en un entorno de producción, dentro de lo que por normativa nos pidan por auditoría, ¿vale? Y por acelerar un poquito, bueno, los shortcuts en el warehouse hoy por hoy no están, podemos hacer un puente con un lakehouse y los endpoints, pero van a llegar, ¿vale? Creo que era Q3 de este año. Lo tenéis en el Fabric Roadmap, o no me acuerdo cómo se llama. Esto rápido es lo que os digo de los Custom SQL Pools. Por defecto, en Fabric, los warehouse divide las operaciones a un 50%. Todo lo que sean queries a ese 50%, lo que no sean queries, por hacerlo fácil, a ese otro 50%. Este es el comportamiento por defecto. Ahora podemos definir dentro de un warehouse hasta 8 pools diferentes y dentro de ese 100% asignarles ese recurso de computación. Y asignar también qué operaciones o qué aplicaciones, mediante ahora no me acuerdo, un clasificador, van a cada pool. Por ejemplo, imaginemos tengo el pool importante, el del jefe o de la jefa, con un 80%, y el resto de los mortales nos queda el 20%, para que el resto de los mortales no pongamos en peligro la query que lanza el jefe o la jefa una vez aquí. No sería así, pero creo que se entiende. Es decir, podemos acotar cómo se distribuye esa potencia y asegurar que el valor está en el pool que da servicio a las operaciones importantes. Ese aislamiento de trabajo y este enrutamiento también es algo que a nivel de lakehouse, en el mundo Spark, en que podamos definir diferentes clusters, no lo podemos hacer de forma tal. Con lo cual, también es interesante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Vale, pues como tengo que acelerar... ¡Hora de la demostración! La IA que te hace hacer magia. A ver, esto lo he dicho fuera... Vale. Voy a ir un poco más acelerado, pero lo que os quiero enseñar... ¿Se ve bien o le hago zoom? Haré eso. Venga. Aquí tenéis el demo puntero, ¿vale? Fijaros, ¿veis este option de One Label? Esto es una consulta que tengo sobre una tabla que no está... Esta es la no clusterizada y otra que tengo sobre una clusterizada. La consulta me da igual, porque esto lo que he hecho es ejecutarlo para registrar tiempos en toda la parte que tiene de monitoring, que ahora os quiero enseñar. Pero esto lo que sí que os quiero ver es la opción de añadir el label para trazar con una etiqueta, ¿vale? Como los gomets que nos han puesto, veo, no sé quién ganará, veo pocos gomets puestos en las camisetas, habéis sido muy generosos y generosas, pero con esto podéis tracear, ¿de acuerdo?, una consulta o varias consultas. No es un label por consulta, podría ser, pero pueden ser varias, incluso desde una creación hasta ejecutar, ¿vale? Van dejando huellas. Y simplemente para que lo veáis también,
A ver si se ve. A la hora de crear el clustering, es esta opción, ¿de acuerdo? El campo del clúster debería ser un campo con alta cardinalidad y no hay que clusterizarlo todo. Nos va a ayudar, pero hay que hacerlo con cabeza. Aparte que no son máximo 4 columnas, no todas las columnas tienen sentido clusterizarlas, sobre todo las que tengan una cardinalidad muy alta, pero sobre todo aquellas que se usen en las consultas, principalmente en la parte del where, para filtrar, no en los joins. Por mucho que clustericéis, si no tiene sentido la clave por la que clustericéis, va a dar igual. Es decir, no vais a lograr nada. Y con esto podríais chequear qué tablas tienen el clúster activo. La voy a ejecutar rápidamente, ¿eh? Que no debería fallar, porque aquí no levanto clúster ni nada. Salvo que Murphy me quiera mucho. Vale, aquí la tenemos. Esto se ve. Tengo tablas, campo por el que clusterizo y el número del orden de la clave. Solo estoy clusterizando por uno, pero solo tengo uno. Pero esto no es lo que os quiero enseñar. ¿Qué os quiero enseñar? Todo esto es la parte de monitoring que viene ya... a ver. Tengo los filtros puestos. Todo esto es la parte de monitoring que viene out of the box, ¿vale? Esto le da al botón y ya lo tengo. Aquí tenéis un gráfico temporal, me lo está fijando los últimos 5 días, 7 días, aunque le he quitado. Bueno, aquí soy yo dándole caña, ¿vale? Que de hecho casi, bueno, tumbé la capacidad anoche y no me dejaba crear cosas. Para preparar lo que os quiero enseñar después. Aquí tenéis el histórico de queries. Este gráfico que veis aquí arriba lo podéis filtrar y ir directos a la parte que queráis. Y aquí abajo, que sigue cargando, bueno, ya lo tengo, tenemos las consultas que se han ido haciendo. Esto es una especie de informe que monta sobre vistas que tenéis en el propio warehouse, que se llaman las querying sites, que os exponen esta información, ¿de acuerdo? Tengo el histórico de consultas, yo puedo analizar cuántas veces se ha ejecutado, su duración mínima, es decir, puedo ver la evolución, él lo hace por mí. Y lo que os decía es que a ver que me vaya la rueda... ¿Veis estos valorcitos tan bonitos de aquí, GUIDs? Esos Distributed Statement ID se registran en el Capacity. Con ese valor podemos enlazar el Capacity Metrics y sacar el coste computacional de nuestras consultas. Lo difícil es hacer la unión, ¿vale? Eso lo tengo pendiente, lo quiero publicar en algún momento en el repo. Pero es tan fácil como buscar. Hacer lo mismo con Spark, jodido cojones. Esa perdona el término, ¿vale? No digo imposible, pero es bastante más difícil. Tenemos en la parte de monitoring también consultas largas, ¿vale? O bueno, que estoy haciendo aquí introducción de fly, las que llevan más tiempo, ¿de acuerdo? De ejecución, que esas también hay que monitorizarlas, porque a mayor tiempo a ver si alguien está haciendo el mal o si le podemos meter mano. Y consultas ejecutadas frecuentemente. Esto nos puede dar mucho input para analizar esas consultas y ver posibles opciones de estadísticas, clustering o meterle mano de alguna manera, o bien cortarla. Es decir, mira, este usuario le quito los permisos porque está haciendo lo que no debe, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero enseñaros ya como último? ¿Qué es lo que he hecho y por qué casi tumbo la capacidad? ¿Vale? Caso de uso. O sea, de clustering. Dime, 5, vale. 2 tablas, una con clustering, otra sin, ¿vale? 500 millones de registros para que fuera significativo, threads de consultas atacando por el campo clusterizado de diferentes maneras y además pruebas sobre caché fría y caché caliente, es decir, el dato ya cargado y el dato sin cargar. ¿Cómo he hecho eso? Me he calzado la tabla cada vez y la he vuelto a cargar. Por eso yo creo que me he pasado una capacidad, pero no lo he podido analizar. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que me da? Pues aquí tenéis, a ver si me la pilla bien, una comparativa de la reducción. La roja es la no clusterizada, ¿de acuerdo? La amarilla o marrón, dependiendo de cómo queramos verlo, es la tabla clusterizada. En tiempo total, ¿de acuerdo? Tengo una reducción del 43%. Pero los que más cuentan es el consumo de CPU, que son los CUs al final. Bueno, también la otra de la derecha, que tenemos un 83% en esta query. Y los datos escaneados. ¿Cuánto dato está leyendo de OneLake? Fijaros la diferencia, ¿vale? Son 29 megas a 3, pero si sacamos el porcentaje, es bastante. Y esto lo tengo hecho por la batería, tanto con caché fría como con caché caliente para las 3 baterías de queries, ¿de acuerdo? En todas me ha ganado la versión clusterizada para el caso de uso. Obviamente, porque estoy haciendo queries por ese campo clusterizado con una alta cardinalidad.
la diferencia puede oscilar. Si hago la misma query por un campo no clusterizado, pues la versión clusterizada y no clusterizada tendrán unos tiempos muy similares. Pero creo que la diferencia se aprecia. ¿Qué sacaría de esto? Tengamos en cuenta el clustering, pensando en queries, consumo, de qué manera vamos a explotar el dato y sobre todo optimizar o orientarlo a esas consultas que necesiten o que puedan aprovecharse de ello. ¿Cómo leches sé qué campo clusterizar? Aparte de la teoría que os estoy contando. Y esto es lo último que... No sé si hasta aquí hay alguna duda, si se entienden los gráficos, se ve claro el tema de la comparativa. Hay una utilidad muy chula, ¿vale? Ha hecho este señor, Thiago Araúz, que se llama Fabric Warehouse Advisor, ¿vale? Es completamente gratuita. La única pega que le voy a poner es que la tiene en Spark y no la tiene en Python, pensando en optimizar Zeus, ¿vale? Pero, ¿qué tiene de chulo? Ahora mismo, si no me lo ha cambiado, dentro de ese advisor, él tiene definidos 3 advisors. Uno para el clustering de datos, donde yo, sobre las tablas, creo que se ve bastante bien así, si no hago zoom, pero estas son las tablas dentro de mi warehouse. Y aquí tengo los diferentes campos que tiene cada una de ellas. E incluye una etiqueta de si sería bueno clusterizarlo. Pero esto no es lo clusterizo porque lo pone. Simplemente ese análisis de la cardinalidad y las prestaciones de la columna. ¿Vale? Aviso a navegantes, que no me va a dar tiempo de todo usarlo. Si yo pincho en el informe, a que veis que no se mueve. ¿Vale? Qué cosas, las demos fallan. A ver, este sí que responde. Este es para temas de rendimiento, ¿de acuerdo? Hace unos checks a nivel del warehouse que nos expone luego la información. Todo esto lo da la librería, ¿vale? ¿Qué es lo que no da y qué es lo que he tenido que tocar? El método para renderizar los informes dentro de Fabric no funciona, ¿vale? He tenido que hacer una virguería, que es lo que tengo aquí oculto, que simplemente es un codiguito para renderizar el output del advisor. Pero lo que sí que es que, esto de aviso navegantes de que si dibujáis el display HTML y os falla o no es interactivo, que lo tengáis en el radar, también lo publicaré, ¿vale? Pero lo importante es la información que expone el advisor complementando esa monitorización en cuanto a cuestiones que deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, varchar max, ese tipo de datos, si lo podemos evitar, ¿de acuerdo? De hecho, Roberto Carrancio lo diría que mejor fuera. Y ese tipo de cuestiones tendrlas en cuenta. Obviamente hay que leerlas con cabeza. No aplicarlo todo, pues como pasa con el Tabular Editor. Tenemos el Best Practice Analyzer, nos muestra una serie de cuestiones, seguramente tenga razón en muchas de ellas, pero siempre debemos evaluar nosotros y nosotras si aplico o no aplico. Y el último que tenemos de los informes es el tema de seguridad, cosa también muy importante. Recomendable, yo he puesto Data Performance Security, pero lo recomienda el autor, y también lo recomiendo yo porque tiene sentido. Primero revisar el performance y después preocuparos del clustering, por ver si hay que hacer algún ajuste y podría variar esa decisión. Y a grandes rasgos, esto sería todo, amigos y amigas. No sé si tenéis alguna pregunta. Digno competidor del warehouse, o por lo menos tener en cuenta, ¿lo hemos conseguido? Perfecto. Muy bien.